Hola, ¿cómo estás? Eh, Quiero compartir en este momento una reflexión que le puse como título El gran día de la manifestación. Y en estos días se está hablando mucho acerca de la segunda venida de Jesús. Podemos ver en los libros tanto de Mateo, Lucas, Juan, también al Antiguo Testamento, Isaías, varios profetas de la antigüedad hablaron acerca de la segunda venida de Jesús, así como hablaron de su primera venida como un niñito, también hablan de la segunda venida. Y con respecto a eso quería compartir una reflexión sencillita, práctica, pero para tener en cuenta acerca de este acontecimiento. Entonces por eso el título es El gran día de la manifestación. Para poder reflexionar juntos, vamos a ir al libro de Segunda de Tesalonicense, el capítulo 2, versículo 1 al 12 va a ser la reflexión. Y allí vamos a sacar alguna idea bien, bien linda, digamos, para poder tener en cuenta acerca de este acontecimiento. Vamos a hacer una oración cortita y así juntos podemos reflexionar. Querido Padre, vamos a abrir tu palabra y queremos pedirte que nos guíes, Señor, para que podamos comprender. La verdad es que vamos a estudiar juntos. Señor, ellas están en tu palabra y por eso te rogamos y te imploramos, Señor, tu compañía. En tu nombre, Jesús. Amén. El capítulo 2 de Tesalónica, versículo 1, dice lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos. Hace una apelación a los de Tesalónica, Pablo, y le dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano. O sea, hace como una advertencia, ¿sí? Y esto es lindo para nosotros también, porque no solamente fue escrito para Tesalónica, sino también para cada uno de nosotros. Acerca de la venida de Jesús hay algunas cositas para tener en cuenta. Pablo le decía, hay cositas que hay que tener en cuenta. Y sigue diciendo, que no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar. Evidentemente van a existir modos de pensar acerca de la segunda venida de Jesús totalmente contraria a lo que la palabra de Dios nos presenta, ¿sí? Nuestra ancla segura es la palabra de Dios. Si no es un escrito, está, así como Jesús se defendió allí en la tentación y allí vino el enemigo y él fue contundente diciendo, escrito está, la palabra dice esto, y se aferró a lo que dice la palabra. Ahora es interesante que en la tentación el enemigo también utiliza la palabra, porque él también habla, ¿no es cierto?, en un punto de la tentación él utiliza también el texto bíblico para hacer entrampar. O sea, evidentemente el enemigo de Dios utiliza la palabra para hacer su engaño también. Lo hizo en la antigüedad, lo hizo a lo largo de toda la historia y lo va a hacer mucho más enfático en los tiempos finales, ya cerca de la venida de Jesús. De que está cerca la venida de Jesús es totalmente algo cierto. Cuando eso por ahí puede ser otro tema, pero uno cuando lee Mateo 24, cuando uno lee Lucas 21, va viendo que las señales se van cumpliendo rápidamente. Entonces, San Pablo le dice que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Cuando habla de conturbéis, está hablando de que no haya una excitación nerviosa en ustedes acerca de la segunda venida. O sea, crean en la segunda venida. La segunda venida te trae esperanza, porque la segunda venida habla de que este mundo se va a terminar y que se va a terminar en el buen sentido, no como algo catastrófico donde todos vamos a morir, va a caer estrella y se termina todo. No, este mundo no va a terminar de esa manera. Este mundo va a terminar
cuando vos y yo podamos levantar nuestros ojos al cielo y decir, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos va a salvar. Levantar nuestros ojos al cielo y ver a Jesús viniendo en las nubes de los cielos para ayudarnos a salir de esta condición pecaminosa. Entonces, la segunda venida de Jesús es un momento de gloria, de esperanza, es un momento excelente. Por lo tanto, no te tiene que causar miedo. Ahora, si hay alguien que causa miedo con la segunda venida, eso no proviene de Dios. Por eso San Pablo empieza a escribir a los tesalónicos y les muestra que lo que hacen tales cosas no son de Dios. Si aquellos te quieren mover de un lugar que de la palabra de Dios hacia un pensamiento errado, que no le sigan, que ustedes estén firmes en lo que dice la palabra. Sigue diciendo ese mismo versículo, el versículo 2 de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, dice lo siguiente: ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Evidentemente, habían personas que mandaban cartas, o decían de manera abierta, y hoy en día podemos decir quizás alguien no enviamos más la carta como se hacía antes, pero estamos enviando por Facebook, estamos enviando por las diferentes redes sociales mensajes que son contrarias a lo que la misma palabra presenta acerca de la segunda venida de Dios. O sea, aquí está hablando de una segunda venida donde Jesús va a venir, pero tenemos que tener bien en claro de que va a suceder algo antes de esa segunda venida. Hay personas que van a manipular la segunda venida y el enemigo de Dios va a estar o está metido en este plan. El versículo 3 sigue diciendo lo siguiente: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía. Cuando habla en este sentido de apostasía, el vocablo griego que aparece en el Nuevo Testamento, solo aquí en Tesalónica y también en Hechos 21, versículo 21, el artículo definido indica que se hace referencia a una apostasía definida, o sea, una apostasía específica. Cuando está hablando de apostasía, está hablando de alguien que se separa del plan original de Dios, que se separa de lo que la palabra de Dios indica. Si Dios nos dice, honra a tu padre y a tu madre, y alguien viene y dice, no, pero me parece que no es tan así, cambiamos ese texto, entonces es allí donde entra este hombre de apostasía. Por ejemplo, uno de los mandamientos de Dios, en el Éxodo capítulo 20, versículo 8 en adelante, habla, acuérdate del día de reposo. Y cuando uno lee el día de reposo es sábado. O sea, el día específico que Dios estableció, si uno se va al Génesis, allí en el mismo capítulo 1 y 2 de Génesis, Dios creó todo, más en el séptimo día reposó. O sea, al guardar el día de reposo, nosotros estamos reconociendo que Dios es el creador, que Dios es el que sustenta, que Dios es todo. Ahora, si yo cambio eso, si yo digo, no, esto ya pasó de moda, esto no es para nuestra época, ahí hay algo que estamos cometiendo, un error grave. Y es por eso que Pablo decía, no nos dejemos llevar por aquellas personas que hablan de la segunda venida, pero que tienen algunas cositas que son distorsionadas de lo que Dios dejó en su palabra. También sigue diciendo el versículo 4, y el cual se opone y se levanta, hablando, ¿no es cierto?, de este hombre de pecado e hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. Está hablando de un líder religioso. Jesús dijo que nosotros hoy podemos decir, hay muchas religiones.
¿cómo puedo saber cuál es la religión correcta? Y es sencillo. Dios en su palabra, Jesús dijo, hay dos caminos, uno ancho y uno angosto. El ancho es el del mundo, fácil y miles andan por él. Y el angosto es el que Dios tiene en su palabra. Está diciendo angosto porque va de contramano a las creencias de este mundo. Entonces, Jesús nos habla de eso. San Pablo nos advierte de estas cosas y dice que este hombre inicuo, este hijo de perdición, que va a llevar a la apostasía a toda la humanidad, a gran parte de la humanidad. Esto es interesante y es algo para tener en cuenta y estar atento. O sea, no solamente a algunos, sino a la gran mayoría de la humanidad a hacer culto, a ser un objeto de culto y a hacer algo totalmente contrario a lo que Dios quiere. Por eso el versículo 4 es bien enfático, dice, es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar como Dios. O sea, evidentemente, este líder religioso, evidentemente este hombre inicuo, este hombre de perdición, que de paso, cuando está hablando de hombre de perdición, ese término Jesús le dio, ¿no es cierto?, a Judas, específicamente cuando le iba a entregar, haciendo mención de que Judas se había entregado a Satanás prácticamente. O sea, este hombre de perdición se entrega a Satanás, y al entregarse a Satanás está siendo un objeto de culto hacia sí mismo y hacia una adoración falsa. Entonces, Jesús nos advirtió acerca de estas cosas, muchos de los apóstoles, y ahora San Pablo a los tesalonicenses le advierte acerca de estas cosas, que antes de que venga Jesús van a suceder estas cosas. O sea, va a haber alguien que se va a hacer pasar como Dios. Va a haber alguien que se va a sentar en el templo de Dios y se va a hacer decir que Él es Dios, e inclusive que Él es Jesús, que Él es el anticristo. No lo va a decir de esta manera, yo soy el anticristo, sino con sus hechos y con la forma en la cual va a mover toda la tierra, va a marcar una apostasía general sobre este mundo. Versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, Pablo hace mención de que él siempre cuando estuvo con los tesalonicenses ya le había advertido acerca de estas cosas. Ellos estaban pasando por esta situación, un momento donde la iglesia, habían personas que ya estaban siendo movidos por un espíritu engañoso, hablaban de la segunda venida, pero creaban excitación y iban contrario a lo que la palabra decía. Versículo 6 dice lo siguiente, y ahora vosotros sabéis lo que detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, San Pablo dice que hay algo que todavía está deteniendo a este inicuo. San Pablo y los estudiosos, los teólogos, ¿no es cierto? Hay dos teorías muy fuertes que hablan sobre esta parte específica. La primera que de todo es que el Imperio Romano era una de las cosas que por ahí en ese entonces todavía atajaba un poco los vientos, por así decirlo, para que este hombre inicuo todavía no se siente en el trono y haga ese trabajo. Ahora, la otra teoría, y que es una teoría sumamente válida, es que Dios está manejando los hilos de este mundo. Si nosotros vamos a Daniel capítulo 2, el capítulo 7, el versículo 8, también el capítulo 8 específicamente, también habla, ¿no es cierto?, de que este mundo está siendo guiado por Dios. Nada está al azar. O sea, Dios tiene el control de este mundo. Y también está el control de cada una de nuestras vidas. Pero aún en medio de esas cosas, Dios está controlando y todavía no es el momento. Fíjense que Judas estuvo con Jesús mucho tiempo.
¿sí? Hasta que llegó el momento y con un beso le entrega al maestro. Cuando se acerca a Jesús le dice, con un beso entregas a tu maestro. Entonces, allí podemos ver que era el momento donde el enemigo ya hacía su obra abiertamente en Judas. Y así también lo va a hacer antes de la venida de Jesús. De que Jesús va a venir, va a venir. Y acá llegamos al punto central prácticamente en el tema, donde el título es el gran día de la manifestación. Jesús se va a manifestar como el Dios real y vivo, viniendo en las nubes con poder y gran gloria. Eso lo dice el libro de Apocalipsis, eso podemos encontrar en 1 Tesalónica capítulo 4, versículo 16 en adelante. O sea, en 1 Corintios también hablan, ¿cierto?, de que va a venir, los muertos van a resucitar en el capítulo 15 específicamente. Entonces acá podemos ver de que el gran día de la manifestación gloriosa de Jesús está por un lado, pero también el día de la manifestación de este inicuo, de este que va a tomar el lugar de Dios, de este que se va a hacer pasar como Dios, como intercesor, como Dios mismo sobre la tierra, y va a ser el anticristo, el que va a ser totalmente contrario a lo que la palabra nos presenta. Fíjense, el versículo 7 sigue diciendo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. O sea, hay algo que lo detiene. Y evidentemente Dios, también cuando leemos Apocalipsis, dice que Dios retiene los vientos, todavía Él nos da una oportunidad, un tiempo de gracia, un tiempo de arrepentimiento, un tiempo en el cual nosotros podamos volvernos a Él. Y creo que Dios nos está dando mucho tiempo, porque desde que murió en la cruz del Calvario han pasado prácticamente 2000 años y aquí estamos, en medio de esta crisis, en este momento, ¿cierto?, de esta gran pandemia y las crisis económicas y diferentes crisis que comienzan a suceder, que de paso son señales que Jesús advirtió, pero esto todo nos está llevando a alguien que se va a manifestar en el tiempo final de la historia de este mundo. El versículo 7 sigue, el versículo 8, perdón, sigue diciendo, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. O sea, el mismo Jesús va a matar con el espíritu de su boca a aquel inicuo y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, Jesús va a venir, pero mientras que Jesús va a venir, hay alguien también que se va a manifestar, ¿sí? Y Jesús va a interceder y va a matar a ese que se hizo pasar como Él aquí en la tierra. Entonces, redondeando nuestro tema, podemos ir viendo de que Jesús va a venir, eso es cierto. También se va a levantar alguien que va a hacer una segunda venida falsa, alguien que va a hacer una manifestación totalmente contraria a la que Dios dejó. El versículo 9 sigue diciendo, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Jesús va a venir por su propia venida y porque Él es el creador y porque Él es el rey. Ahora, este inicuo, este poder religioso apóstata, va a venir por obra de Satanás. O sea, detrás de todo esto está el enemigo de Dios. Detrás de un gran líder religioso que nos presenta aquí en este libro de Tesalonicenses, está Satanás moviendo los hilos. En el caso de Judas, Judas tuvo el llamado al arrepentimiento cuando Jesús lavó los pies de los discípulos y lavó el pie de Judas. El Espíritu Santo trabajó intensamente en el corazón de Judas para que él se arrepienta y pueda volverse a Dios, pero Judas se cerró. Judas no aceptó el arrepentimiento y la confesión de pecado.
Evidentemente, este hombre inicuo va a recibir el llamado de Dios. El Espíritu Santo lo va a llamar, pero se va a cerrar. Se va a cerrar en su propia idea, se va a cerrar en su propia ideología, se va a cerrar en su propia interpretación de la Biblia, porque la Biblia no es que cada uno tenga una interpretación diferente, la Biblia es una sola y se interpreta a sí misma. La Biblia lo que dice es así, si dice blanco, es blanco, y nosotros no podemos cambiar ese énfasis o ese enfoque que nos muestra la Biblia a nosotros. Es por eso dice este inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea, está mostrando que es un advenimiento, habla de una venida. ¿Saben qué? Va a ser un momento tan fuerte porque aquí sigue diciendo el versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, él se va a hacer pasar por Jesús. Él va a hacer señales. Él va a sanar. Él va a hacer caer fuego del cielo si es posible. No te dejes llevar solamente por los milagros. Los milagros son lindos. Los milagros son buenos para dar gracias a Dios. Si nosotros analizamos, muchas de las personas que fueron sanas, que fueron restauradas, todas ellas hoy en día están descansando. Murieron, volvieron a morir. El momento de su por así decirlo, de su sanidad, el momento de ese milagro, fue un momento donde podemos ver que Dios se manifestó. Pero hoy en día ellos están descansando. También podemos ver en Lázaro, por ejemplo, Jesús le resucita y los mismos judíos le llevaron a la muerte. O sea, Lázaro volvió a morir después que Jesús lo había resucitado. ¿Por qué? Porque los judíos veían que Lázaro era ¿cómo podemos decir?, un testimonio vivo de lo que Jesús había hecho. Entonces ellos mismos planearon la muerte de Lázaro. Y Lázaro está descansando, esperando la segunda venida de Jesús. Entonces, los milagros son lindos para dar gloria a Dios, pero no nos tenemos que detener en los milagros, porque este poder engañoso, este líder, este inicuo, va a orar y se van a sanar gente. Este poder inicuo, este hombre, va a caminar y va a sanar, va a hacer grandes obras en esta tierra. Es por eso que Pablo le da esa advertencia a la iglesia de Tesalónica, y una advertencia tan linda para nosotros en esta época. Espero que pueda ayudarte a tomar la decisión de amar a Dios y su palabra por sobre todas las cosas. Que tanto vos y yo podamos aceptar a Dios tal cual nos dice su palabra. Sigue diciendo el versículo 10, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué pasó? La gran mayoría, tanto este poder inicuo, este hombre inicuo, no aceptó el amor de la verdad. Qué triste es tener la verdad delante de nosotros y no aceptarla. Hoy, a través de este video, quería compartir con vos esta gran verdad, este gran mensaje que San Pablo le había escrito a los tesalonicenses, que nos sirve a nosotros en pleno siglo XXI, del año 2020. Es tan clarito. ¿Jesús va a venir? Sí va a venir, pero se va a manifestar este inicuo, se va a manifestar este poder engañoso, va a ser milagro, va a ser señales, va a ser grande. Se va a manifestar este poder engañoso y va a ser todas esas señales. Entonces podemos ver a un enemigo que se va a disfrazar en el manto religioso, y culmina la palabra de Dios allí en el versículo 11 y 12. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, ¿sí?, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad,
sino que se complacieron en la injusticia. Todos van a ser condenados. ¿Por qué? Porque no amaron la verdad. Qué importante es que nosotros podamos amar la verdad de la palabra, la verdad de las cosas que Jesús nos dejó en evidencia y con advertencia para nosotros. Qué lindo sería que nosotros a partir de hoy, a partir de este momento, podamos tomar la decisión de comenzar a amar la verdad de Dios. Que no nos vayamos detrás del engaño, detrás del error, detrás de aquellas seducciones de falsos profetas, de falsas religiones, porque evidentemente este poder inicuo es una religión totalmente falsa. Y te vuelvo a repetir, solo dos caminos. Jesús dijo dos caminos, el ancho y el angosto. El angosto es el cual donde se encuentra toda la verdad de Dios. Todas ellas se encuentran aquí en su palabra, y es por eso te animo a estudiar la palabra. Si te gustó el video y tenés interés de estudiar la palabra, puedes escribirme allí abajo y nosotros podemos ponernos en contacto, acercarte materiales para que puedas estudiar y conocer más acerca de estas verdades. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Vamos a terminar con una oración. Querido Padre, qué lindo momento hemos pasado repasando tu palabra, Señor. Y tu palabra es verdad, y en ella están escritas todas las cosas que acontecieron y las que van a pasar, Señor. Gracias porque tú vas a venir, Señor, pero también nos deja en advertencia las cosas que van a suceder antes de tu segunda venida, Señor. Envía tus ángeles, envía el poder de tu Espíritu Santo sobre nosotros para poder discernir la verdad y hacer tu voluntad. En tu nombre, Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Un abrazo grande. Bendiciones.